Vamos a ir a la cuarta parte de esta serie, trabajadores del nuevo pacto o colaboradores. Vamos a leer Hechos, primer texto, Hechos capítulo 20, que va a ser nuestra introducción. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado, unido, pegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero mire el verso siguiente. En este momento está diciendo: no sé lo que va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Los milagreros dirían: me esperan campañas de milagros y de sanidades. Que Dios hace milagros y que Dios quiere hacer, amén. Pero mire cómo el Espíritu Santo le hablaba a este hombre: Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. Yo hubiera cancelado los viajes. Voy a estar preso, me va a ir re mal. Mejor olvídense, a ver qué, hermano, no voy a llegar. Pero mire qué hombre de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para otros era preciosa la vida de Pablo, pero él no la estimaba así. Con tal de que acabe, no importa lo que tenga que sufrir, no importa veces que tenga que estar preso, tengo que acabar mi carrera con gozo, no lamentándome, no quejándome. Y tengo que acabar el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ustedes saben que se pusieron a llorar todos. Y Pablo les dijo: tranquilos, hermanos, nos veremos más allá. Efesios 1:21. Les digo nuevamente que este será nuestro texto de introducción, pero leemos ahora Efesios 1:21, repasando algunas cosas que ya hemos visto. Dice que leamos el 20 para ubicarnos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y luego leemos 2 Timoteo 2:15. Que ya la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
Cuando uno tiene cosas graves que son vergüenza, uno está descalificado para predicar el evangelio en público. Que usa bien la palabra de verdad. Y no solo los escándalos de cualquier tipo, sino que algo que nos ayuda a no tener cosas que nos avergüencen es evitar las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y luego vamos a leer 2 de Corintios 1, 1 de Corintios 2, 16, que habla que nosotros se nos ha sido dada la mente de Cristo. Esto solamente es para reforzar lo que hemos venido diciendo, que hemos estado hablando. Ahora sí ya podemos grabar, hermanos, de las características de los colaboradores, de su compromiso con Dios y con los santos, de su estilo de vida, de lo que se manifiesta en la vida de un colaborador que alcanzó madurez, un colaborador que alcanzó conocimiento de Dios, un colaborador que influye a la congregación para todo tipo de crecimiento, para que el trabajo sea mejor hecho en la congregación. Los colaboradores no son gente que está expectante de lo que pasa, son gente que hace que las cosas pasen bajo la guianza del Espíritu Santo. Este texto que acabamos de leer, como principal de Hechos, que describe una relación tan hermosa de el apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso, lo vamos a usar para resaltar virtudes de un colaborador. Pero antes quiero recordarles que la idea de Pablo, que somos trabajadores del nuevo pacto, que somos llamados a colaborar con Dios y con los santos, es parte del diseño de la iglesia. O sea que los colaboradores es una pieza del diseño de cómo la iglesia debe de funcionar. No es una estrategia humana, no es una estrategia de liderazgo de éxito, es un fundamento de la manera, del diseño que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia funciona mejor cuando hay colaboradores de la clase que estamos estudiando, describiendo, investigando, conociendo, aprendiendo de esa clase de colaboradores. Entonces, este diseño debe de llevarnos a aspirar y trabajar, no solamente desear, sino que trabajar para ser colaboradores y permitirle a este diseño quebrar toda tendencia, preferencia o corriente o inclinación que marca otro destino de la vida que no es el diseño de Dios. O sea que cuando los evangélicos nos salimos del diseño de ser colaboradores, estamos yendo hacia otro destino que no es el que Dios ha marcado. ¿Y cuál es la tendencia del pueblo evangélico que cae en religiosidad? Hablando de gente que puede, voy a decirlo con responsabilidad, hablando con gente que puede estar en las reuniones. Pero la tendencia, la inclinación evangélica es satisfacer la conciencia y ir un día a la semana a la reunión. Y llegar a la hora que pueda, aunque no trabaje.
Pero es la inclinación de la religiosidad, es hacer a la gente dominguera y que llega a la hora que puede, o mejor dicho, que quiere. ¿Qué pasa con una tendencia de este tipo? Hace a la gente ser religiosa y tarde o temprano su corazón va a entrar en frialdad, en frialdad, en frialdad. Cuando la congregación crece y madura, empezando conmigo, debe de dolernos que estas sillas estén vacías. Deben de dolernos que hay poquitos niños. No bebés, porque eso se encargan los que tienen pareja. Y entre más tengan, mejor, hermano. Así que anímense. Si ustedes todavía pueden, hombre. Entonces, porque cada uno de nosotros somos importantes. Pero el religiosismo nos hace que nos dé igual quién viene y quién no viene. Eso no debe de ser así. Nos debe doler cuando alguien no viene. Si su esposa no está aquí, a usted tiene que doler el corazón. Si su esposo no está aquí, le tiene que doler el corazón. Si nuestros hijos no están aquí, nos tiene que doler el corazón. Bueno, si viven en el área, pues si viven a 2-3 horas, olvídese, es otro mundo, pues. Porque eso es entender la importancia de la congregación. Entonces tenemos que aprender a vencer las tendencias que nos enfrían, que nos inclinan a ser religiosos, a salirnos del modelo de colaboradores. El domingo pasado fue esencial decir que es básico ser un servidor para poder estar en la categoría de un colaborador. Ahora, en el verso 18, este hombre, Pablo, con una gran certeza, pero también humildad, y vaya que lo dice. Ustedes saben, en nuestro lenguaje, ¿no?, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Un colaborador de la categoría, de la calidad que Dios está haciendo en nosotros y nos llevará a hacer, es una persona estable emocionalmente. No viene un día como que es el sol, ¿verdad?, radiante, alegre, saludando, abrazando a todos. El otro domingo uno viene como que es la luna, pero aquella luna chiquitica que aparece ahí, que es todo oscuro, como cuarto menguante, así se llama eso, porque mengua. Entonces ya menguó lo más. Entonces uno viene como que es la luna de cuarto menguante, dice nuestra abogada, y más si está oscuro y ha llovido, no brilla ni el aceite que se echa uno para las canas, ni el gel que uno se pone para la cabeza, no brilla nada. Y Pablo dice, ustedes son testigos de cómo me he comportado todo el tiempo. Miren, una de las preguntas que yo estoy haciéndole al Señor y se la comparto, quiere participe, pregunte, ¿por qué la Escritura no registra que Jesús cantó? Yo no encuentro que Jesús dice, a ver, Marco, echate ahí una canción para preparar el terreno y que puedan recibir la palabra. No se asuste, solo es para que usted se inquiete y ore también. Y a Dios no le asusta nada. Una cosa que yo le digo a los jóvenes, dile y pregunte a Dios lo que se te ocurra. No lo vas a asustar, no lo vas a sorprender. Entonces un colaborador es una persona estable.
no tiene variabilidad en su comportamiento. Pablo no era el tipo de persona que nunca sabe cómo va a reaccionar. Violento, contento, deprimido, enojado, súper entusiasmado, súper deprimido. La gente sabía cómo era Pablo. Los ancianos de Éfeso tenían la autoridad. Yo quiero enfatizar en esto. Para decirle a Pablo, Pablo, no es cierto lo que estás diciendo. Tu comportamiento fue a veces más o menos, a veces muy bien y a veces fue malo. No. Le otorgaron la credibilidad porque tenían el testimonio que había sido un hombre que se comportó correctamente todo el tiempo. Dicho sea de paso, se espera que uno, en la medida que avanza en años de casado, sea mejor persona para la esposa. De eso tengo que arrepentirme y algunos de los que están aquí también. Avanzar en la madurez como esposo, como marido, como hombre, a ser mejor. Y por eso la Biblia establece que uno debe de amar a la esposa. Miren, yo trato de ser transparente y vulnerable delante de ustedes, que significa que yo tengo debilidades. A mí de verdad, cuando mi esposa diga que yo he cambiado, entonces sí, yo voy a decir gloria a Dios. Que usted me diga, me alegra, pero no le creo del todo, porque usted no vive conmigo. Pero cuando esta mujer diga que sí, Dios me ha cambiado, entonces yo voy a estar listo para irme al cielo. Y que se quede viuda. Pero bueno, eso es importante. Que pues, si este hombre es correcto. Eso es importantísimo, man. Oren por los niños, bendíganles y échenles agua para que se calmen un poco ahí. Pablo, un ejemplo de colaborador. Lo dice aquí, mire, verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Qué cosa más linda, hombre. Y no es orgulloso por decirlo, no. Yo he sido humilde entre ustedes. Nunca anduve con grandezas, ni porque se me apareció el Señor, ni porque Cristo Jesús me enseñó por 14 años a mí el Evangelio, ni eso me dio orgullo. Y Dios lo calibró porque le puso una enfermedad para regularlo. Entonces, qué interesante que un colaborador tiene el testimonio de que es una persona humilde. Ahí va Edith, tranquila. Me estoy explicando y está escuchando, hermano. O sea que, y no escuche, por favor, humilde no es ser callado. Humilde no tiene que ver con solo estar todo el tiempo sin hablar. No, hay gente que no habla y es orgullosa y arrogante. No tiene que ver con eso solamente la humildad. Be humble is no, just be quiet. Pero este hombre dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Ojalá hayan apóstoles así. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los israelitas, de los judíos. Y todavía hay gente que los adora. Y dice Pablo, y como nada que fuese útil, he rehuido o he renunciado o me he privado de anunciarles y de enseñarles públicamente en las casas. Mire, Dios consuela, dígame. Dios me consoló esta mañana una vez más. Dios me dio un sueño.
La vez pasada me mostró hombres, hoy me mostró mujeres de la congregación. En palabras nuestras entendibles que están agarrando la onda de esto. Que ya no solamente dicen, ay pastor, no le entendemos lo que dice, sino que literalmente el Señor me mostraba unas mujeres que están entendiendo porque están siendo impartida la palabra en el espíritu de ellas. Como Dios diciéndome, tranquilo Camilo, no me llamo Camilo, ¿no? Tranquilo Camilo, soy yo quien hace la obra, ten paz, haz lo que tienes que hacer, sé responsable con lo tuyo, que lo demás me corresponde a mí. Y yo miraba varias mujeres que Dios me las señalaba directamente. Y le cuento la otra parte del sueño. Es más, en un momento, fíjese, el Señor me muestra que están más listas que yo. Y gloria a Dios, digo yo, Señor, de eso se trata. De servir de instrumento, que la gente sea despertada, que avance, que progrese, que vaya adelante. Un ejemplo de un colaborador servidor humilde. Esto ya lo hemos trabajado, de la humildad, que es una virtud indispensable en la vida de los colaboradores de Cristo. Sirviendo al Señor con toda humildad. No que a veces fue humilde y otras veces fue arrogante. No. El hombre era humilde. También es de resaltar que una persona humilde es obediente. Los humildes son obedientes. Diga conmigo, los humildes son obedientes. No todo lo entendemos, pero todo es necesario obedecerle a Dios. A Dios. Usted va a tener cosas como yo que no entendemos, pero el asunto es obedecer. Porque hay cosas que yo no entiendo, pero a Dios no le importa. Lo que Dios espera es que yo obedezca. Un ejemplo de un colaborador, servidor humilde, que también obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo sobreentendido, lo que está clarito. Obedeció. Los humildes, ¿por qué lo dice, verdad? Mire, enfrentan crisis, problemas, pensando y actuando con mentalidad de lo eterno, sabiendo que si por causa del evangelio se sufre, no se le debe permitir a la crisis, a los problemas que desvíen del propósito de Dios. Es que este hombre dice ahí, con muchas lágrimas y muchas pruebas, y póngale, Dios bendiga a los profetas. Vaya, alguien dice amén, todavía creemos en los profetas, no va a pensar que no, sí, nada más que hay que expulgarlos bien, porque hoy hay que tener un ojo para esos benditos que no se olviden, man. Verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir unido. El espíritu que Dios vivificó en mí, hablando, pensando como Pablo, ¿no? Pero también usted y a mí, que Dios nos ha dado vida a nuestro espíritu. Cuando su espíritu se une al espíritu de Dios, habrá garantía que confiaremos en Dios. A pesar de lo que el Espíritu Santo nos podría decir que pasará, como le fue dicho a Pablo. A Pablo le dijo el Espíritu Santo. Pablo, verso 23. En las ciudades te van a meter preso y vas a pasar grandes dificultades.
En otras palabras más entendibles para ustedes y para mí, Pablo, humanamente te va a ir mal. Muy mal, la vas a pasar mal. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Porque colaboro con Dios y voy a terminar mi carrera, pase lo que pase. Y voy a terminar el ministerio que me diste, pase lo que pase. Es que yo le garantizo que en mi condición quizás actual en este momento, si a mí Dios me dice algo así, que me van a meter preso por el evangelio, que me va a ir mal, yo me dedico a otra cosa. Porque la tendencia, una vez más, la inclinación, la preferencia, hacia dónde el evangelio religioso conduce, es que la gente quiere parar de sufrir. Por causa del evangelio la gente solo quiere prosperidad. Pero cuando la escritura dice, vas a tener tribulación en tu alma. Lo vamos a aplicar un poquito al alma. Porque yo voy a tratar tu alma. Estoy hablando de mí. Tu alma rebelde, tu alma desordenada, tu alma impetuosa hacia el mal. Yo voy a tratar tu alma y te voy a tribular para sacar lo que yo he sembrado. Voy a quebrar tu orgullo, tu impaciencia, tu racismo, tu nacionalismo. Lo voy a quebrar en ti. Y te voy a hacer pasar por tribulación en tu alma. No, entonces yo, ¿sabe qué? Mejor ya no voy a la iglesia. Pero dijimos la semana pasada y la anterior, que es un proceso ser formado como colaborador y que nos ayuda mucho vivir lo que este hombre decía, estoy ligado, unido al Espíritu. Y a pesar de que pase lo que pase, yo voy a terminar mi carrera como cristiano con gozo, con compromiso, con servicio. Qué cosa más linda. No sabemos lo que va a pasar del todo. Pero si estamos unidos al Espíritu, hay garantía que confiaremos en Dios. Y mire, el Espíritu Santo no siempre le va a decir, te voy a prosperar, te voy a llevar a las naciones. ¿Cuál? Decía Pablo, Pablo, te va a ir mal. Vas a tener pruebas y tribulaciones, Pablito. Yo por eso personalmente desconfío de los profetas que solo me dicen, te va a bendecir Dios, vas a tener millones. Cuando la gente te mire se va a desmayar del olor tal vez, pero otra cosa que me gusta que te rías. Siempre estaba conectado a su espíritu que tenía vida, al Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la mente de Cristo, hermano. Cuando usted llega a creer que Dios le dio vida a su espíritu que estaba muerto, porque espiritualmente estábamos muertos y Dios nos dio vida, entonces entendemos un poquito más cómo funciona la mente de Cristo, entendemos más cómo funciona la naturaleza divina que Dios nos ha dado. Por eso es importante recordar que las cosas del espíritu se disciernen, se entienden espiritualmente. Y eso es posible solo para aquellos a quienes Dios ha hecho nacer de nuevo. Si alguien no nació del agua y del espíritu, no puede entender. Le amamos, le apreciamos, pero no puede entender. Es imposible que entienda.
No puede entender una persona que no nació de nuevo las cosas de Dios. No puede, imposible. Pero el amor de Dios es tan grande que quiere que muchos procedan al arrepentimiento, si no todos. Amén. Un colaborador en este modelo que estamos usando aprende a ser una persona leal. Mire, yo aprendí algo de esto. Sabe que en la medida que uno conoce a quién le es leal, fuerzas vienen al espíritu, al corazón. Por eso hay tanta garantía cuando Dios le dice a un hombre y a una mujer: yo los escogí a ustedes. Eso debe llenarlo a uno de lealtad. Y una vez más, la tendencia, la inclinación, la costumbre de la iglesia evangélica es que la gente no es leal. Se cambian 5 veces de iglesia en su vida, 10 si es posible. Una de las cosas que yo aprendí en el Señor un día estudiando esto, fíjense que una de las razones de por qué Dios escogió tribus y les puso nombre y los distinguía, no solo en escudo y la bandera, sino que había algo en esa gente que los hacía particularmente de la tribu de Benjamín, de Judá, donde fueran. Y no se podían pasar a otra tribu. Aunque quisieran, no podían pertenecer a la tribu escogida para ser sacerdotes. Y eso era profético, porque decía: el pueblo de Dios no va a ser idólatra, no va a ser prostituto, no va a ser una prostituta que anda de aquí para allá. No. Eso es lealtad. Y se ve en este hombre que a pesar de todo fue leal al Señor. Pero el punto maravilloso es que nosotros podemos serlo también. El desafío es ese. Y un desafío es algo más grande que usted, más grande que mí. Un reto es eso, algo que nos supera. Pero la gracia de Dios nos ayuda a ser leales. Mire, esto es importante añadirlo a nuestro repertorio de oración. Padre, que mi esposa, que mis hijos te sean leal a ti. Que yo te sea leal a ti y a ellos. Leal, Señor. Te reí porque es verdad, espero, ¿verdad tú? Se ríe en vez del papá. El papá está serio tomando notas. Esto es, hermanos, hacer la obra con lealtad máxima, porque uno sabe que lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Una vez más, lo que usted siembre, cariño, consejos, cualquier cosa útil, bonita en los niños y los jóvenes, tiene consecuencia eterna. Así pensamos con mentalidad de colaborador. Estamos sembrando en vidas y tiene consecuencias eternas. Si usted recibe la palabra impartida, habrán consecuencias eternas en usted. Y habrán coronas para los instrumentos que imparten la palabra de Dios. Que al final de cuentas, esas coronas se pondrán a los pies del Señor, no nos pertenecen. Pero este es el tipo de mentalidad de un colaborador. Estoy orando por ustedes, hablando de todos de nosotros, ¿no? Ustedes oran por mí, todos oramos, estamos orando mutuamente. Nos estimulamos al amor, a la santidad, a la pureza, al compromiso con Dios y con la gente, porque entendemos que esto es eterno. Esto es eterno. Tener paciencia los unos con los otros.
Mire, yo agradezco a las hermanas que con buena onda, ¿verdad?, me dicen, pastor, mire, vaya más despacio o no hable tan así, tan extraño. Tienen razón. Y hay que decirlo de una manera más sencilla muchas veces. Pero lo bueno es que se entienda. Pero hermanos, usted y yo estamos sembrando y tenemos vínculos que son eternos. Yo he estado enseñando personalmente, como dicen en El Salvador, personalmente, persona. Hay un presidente que decía, están presos en la prisión los presos. Respeto respetuoso. No, salvadoreño, el señor Serén, así habla. Volviendo al tema, miren hermanos, yo lo he estado platicando con algunos y he orado, que no nos gobiernen las aflicciones. Porque si las aflicciones que son reales, financieras, de salud, no pretendemos tener el matrimonio perfecto, hay problemas, sí los hay. No pretendemos tener los hijos perfectos, no, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con los hijos. Pero nosotros no debemos dejar que nos gobierne la aflicción, que nos gobierne la angustia. No debemos permitir que la cólera, el enojo nos gobierne, porque todo lo empeoramos. Mire, yo pues por razones de amor y ministerio voy a los hospitales a ver la gente que está en el hospital. Y la gente que llega amargada al hospital, ¿saben qué hacen los enfermeros? Tratarlo más mal. Ignorarlo. ¡Ay, me duele! Pero como está gritando y está ultrando, no lo atienden. A la señora, así. Cuando te gobierna el enojo, cuando te gobierna la cólera, cuando te gobierna la amargura, cuando te gobierna la tristeza, no puede funcionar la mente de Cristo en ti. No puede. Porque esa mente es de paz. Entonces, Pablo, la aflicción, porque esto es real y es serio, hermano. El Espíritu Santo le decía a Pablo, te van a meter preso. Y se cumplía, ¿sí o no? Se cumplía. Lo metían preso al tipo, al hombre de Dios, al apóstol de Dios. Lo metían preso. No por robar. Devuelvan lo robado, dicen allá en mi pueblo, ¿no? Por el evangelio lo metían preso. Pero la aflicción no lo consumía, no lo confundía, no le quitaba el deseo de terminar la carrera y el ministerio que le había sido encomendado. Pablo fue un hombre que experimentó la traición. Lo traicionaron, hermano. Lea el escrito, lo traicionaron. Pero no se quedó con la amargura de haber sido traicionado. No se quedó con el resentimiento de haber sido traicionado. Prosigo a la meta, decía este hombre. Esa clase de colaboradores es la generación que Dios está levantando. Y somos invitados a ser parte de esta generación. Pero una generación que se entrena, que aprende, que no va porque, ay, yo quiero una palabra de Dios que hoy me anime, que hoy me diga que voy a salir de la pobreza. No, se sale de la pobreza cambiando de manera de pensar, administrando lo que correctamente se administra. Quedamos en esto. No permitamos, no digo que no sintamos, se siente la aflicción, hermano. Se siente hasta en el hígado, ¿verdad? Los ríos se siente cuando las cosas no están bien en la casa. Se siente uno mal, sí, somos seres humanos. Pero tenemos la mente de Cristo para que la paz de Él nos gobierne, no nos gobierne la angustia, el enojo, la ira, la desesperación.
Y no hablemos mal, no maldigamos ni a nuestros propios hijos, ni a la esposa, no a nadie maldigamos, hermano. Pero es que es maravilloso. Pero de ninguna, aunque el Espíritu Santo habla, yo no hago caso, dice Pablo. Yo sigo. Verso 24, ¿no? Yo sigo. Aunque sé que me va a ir mal, yo sigo. Eso es la introducción de la cuarta parte. Miren, cómo un colaborador se distingue, su forma de ver la vida, de caminar con Dios. Pero en Efesios 1, que ya leímos para avanzar esta mañana, Efesios 1, 21, 20 hasta el 23 que leímos, los colaboradores debemos entender que la voluntad de Dios es darse a conocer a través del Hijo. Hoy cantamos, esta es la vida eterna, que te conozca a mí. Y el Hijo, Cristo Jesús, se da a sí mismo a la iglesia para que Cristo, estoy leyendo literalmente el texto y explicándolo un poquito, para que Cristo sea el todo en todo. Hermanos, hermanas, el propósito eterno de Dios se puede resumir para entenderse fácilmente. Primero, que tiene origen en Dios, en su voluntad, en su amor hacia los hombres, el Padre. Y el propósito eterno de Dios solamente es que Cristo sea conocido. No hay tal cosa como mi propósito. No le interesa a Dios mi propósito. Le interesa que yo entienda su propósito eterno. Y es sencillo que Cristo sea conocido. Porque si Cristo es conocido, el Padre es conocido. Y esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y bendito Dios que todo esto se originó en Él, en su voluntad y en su amor de Padre hacia los hombres. Porque esto es soberana voluntad de Dios. Sin embargo, bendito Dios que nos permite participar. ¿En qué? En formar a los santos, en capacitar a los santos, en edificar a los santos. Y no hay, ni en el mundo material, no hay edificación sin polvo. Más cuando se va a reconstruir, hay que derribar paredes, ¿sí o no? Y Dios tiene que derribar paredes aquí, ¿ve? Que detienen la gracia, el entendimiento, que detienen la humildad, que detienen. Tenemos tendencia a ser conformistas, mediocres. Dios tiene que derribar eso. Los que están los viernes estamos aprendiendo por qué la iglesia de Tesalonicenses fue una iglesia contagiosa. Eso estamos estudiando. El manual es cristianismo contagioso. ¿Por qué fueron tan contagiosos? En medio de un mundo perverso, sexual, de drogas, de idolatría extrema, los tesalonicenses fueron gente contagiosa con su fe. Tanto que ya dijimos que le quitaron el trabajo a Pablo, porque lo habían expandido tanto que donde Pablo llegaba, quiero hablar de eso, ya vinieron los tesalonicenses. Se te adelantaron, Pablo. Dios nos permite colaborar en la formación de los santos. Esa es su mentalidad. Estoy aquí para ayudar a que Dios forme a mi hermano, a mi hermana. No estoy aquí de expectante, no estoy aquí de pasándola, desapercibido. No. Usted ha sido llamado a colaborar en el propósito eterno de Dios, que tiene que ver con formar la gente a la imagen y semejanza de Cristo, llevar a la gente a la estatura del varón perfecto. No es cosa sencilla, no es cosa poca, es eterno y es gigantesco. Deje de verse como, yo aquí vengo. Nada que ver.
Y la idea de Dios que como congregación proveemos un ambiente a los colaboradores, porque Dios nos gobierna. No nos gobierna la carne, en pleitos, en divisiones, no. Un ambiente donde Dios gobierna. Una vez más, si sé usar la naturaleza de Dios que me he dado, que le ha dado a usted, mi colaboración va a ser más eficiente con Dios y con ustedes. Una vez más, porque ya lo dije varias veces. Como colaborador, yo debo de pensar que las decisiones que tomo son decisiones guiadas por Dios, dirigidas por la palabra, por el Espíritu Santo, que reflejan madurez. Porque toda mala decisión que hemos tomado, yo he tomado malas decisiones. Y usted también. Y esas malas decisiones que hemos tomado son fruto de pensamientos humanos erróneos que hemos usado precisamente para tomar decisiones. Usted y yo decidimos perder tiempo voluntariamente viendo películas en Netflix, videos en YouTube. Usted y yo tomamos la decisión de chismear sobre alguien. Decidimos no estudiar la palabra, no leer el manual, porque no nos gusta leer. Es una decisión errónea, procedente de un pensamiento humanista, mediocre, que se metió a la iglesia, que solo los pastores y los predicadores, los maestros tienen que estudiar. Por eso hicieron los seminarios, para que la gente que le quería servir a Dios se fuera a los seminarios. ¿Y a dónde quedó el pueblo de Dios? En la ignorancia. Ustedes tienen el llamado a estudiar las Escrituras, a profundizar, a ser serios, a ser escolares, a tener esa mentalidad de escuela. Por eso que Dios nos imparta, nos quiere decir que nos meta ese deseo en el corazón y renunciar a la tendencia que pudo meterle su papá, su abuelito, la calle, la escuela. No, que no vale la pena estudiar, no leas, de nada sirve. Pues si se lo dijo un bruto, en el Señor, pues vea. Y uno lo cree, peor, dale uno más bruto. Todos nosotros decidimos pecar voluntariamente. Pero esas malas decisiones se deben a pensamientos errados que tenemos, que Dios quiere liberarnos y limpiarnos. La mente de Cristo que nos ha sido dada, hay que aprenderla a usar espiritualmente para darle el mejor uso. Y el diseño, una vez más, el bendito, diga bendito diseño de Dios es que nuestras decisiones le honren, manifiesten la sabiduría de Dios y hagamos funcionar la congregación mejor. Bendito Dios que siempre ha habido gente, hermano, desde que Dios escogió a Israel, y Dios lo escogió. Punto. Nada más que ahora ya la iglesia es más grande que Israel. Aquí todos son judíos, nadie dijo amén. Bueno, yo les cuento, hermanos judíos, miren, la iglesia es más grande que Israel. Y Dios siempre tuvo gente. Pero llegado el tiempo, diga conmigo, llegado el tiempo, Dios está esperando levantar una generación. La mentalidad evangélica, que uno lo va a entender más que otro, siempre dice el remanente. ¿Qué
que seamos 4, no importa. Sí importa. Porque Dios está en busca de una generación. No es cuestión de remanente. Se remataron los remanentes. No lo entiende, estudie griego. Están rematados los remanentes. Dios está en busca de una generación. Niños, jóvenes, hombres adultos, hombres ancianos, mujeres ancianas, mujeres adultas, jovencitas, jovencitos y niñas. Una generación que satisfaga el corazón del Padre para que Cristo venga a la tierra otra vez. Es asunto de una generación. Ya no hay aquí yo brillo y no importa que los demás no brillen. Eso era antes. Hoy no es. Hoy es el cuerpo. Amén. Lo lindo es que Dios, hermano, como buen padre, arregla todo para conectarnos, para despertarnos, para alimentarnos. Usted tiene que creer esto. Dios arregla todo. Por eso, ahí sí vale la pena decirlo. Abre caminos para que nos conectemos con la verdad presente que Dios está dando para gobernar la iglesia hoy en día. Antes a los pastores nos importaba que usted mandara el diezmo aunque usted no viniera. Eso no es correcto. Usted vale más que el diezmo. Su vida es más importante que eso. No deje de darlo, y más puede, pero es usted importante. Estas sillas vacías producen dolor, especialmente los que han estado y no están. Hay tantas cosas que Dios va limpiando en la iglesia del Señor que en su momento fueron ok, pero ya no son. Y quiero decirles de la mejor manera posible. No es que yo esté en contra, porque no es la onda estar en contra de. Es entender el diseño de Dios que se ha escrito, descrito, plasmado, dibujado, de cómo debe funcionar la iglesia. En un tiempo fueron necesarios los evangelistas ambulantes. Era necesario. Pero ahora los pastores y los líderes de la iglesia deben de estar capacitados en edificar a la iglesia, en llevarla al entendimiento que da madurez, apretar el corazón para vivir la urgencia de madurar, de crecer, no estarla pasando. Y vivir en paz con los que no quieren, porque eso es asunto de Dios. Porque hay gente que va a escoger ser dominguera. Dios le bendiga. Mire, yo puedo garantizarle es que esa risa es contagiosa tú. Es tu manera de decir amén, ¿verdad? Good, good. Gracias por tu apoyo, Junior. Miren, hermano. A mí me cuesta esto mucho decirlo, pero lo digo. Si usted le preguntara a Dios con todo el ruego y la súplica que esto implica, Dios, ¿qué te interesa a ti? Que invertamos 30 millones en un edificio, o que usemos los 30 millones para pagarle a la gente 3 meses de edificación constante de lunes a domingo. ¿Qué cree que le diría a Dios? Obvio. Quiere decir sobreentendido, está claro.
A Dios le interesa más edificar su vida que un edificio. Téngalo clarito. ¿Ves el orgullo, la arrogancia? Tenemos un edificio de 20, 30 millones. ¿Para qué? ¿Para tener religiosos? No, hombre, si usted es millonario, avíseme. Vamos a tener todo el verano a los muchachos estudiando, pagado, con comida y todo. Para eso se invierte. Eso es el negocio de Dios, el reino de Dios, los negocios del Padre. Tiene que ver con purificar la vida, edificarla, entrenarlos, enseñarles, meterlos, sacarlos, meterlos, sacarlos, meterlos, sacarlos. Sacarlos de la ignorancia, meterlos a la sabiduría. Bueno, de verdad, yo le digo en serio esto. Si Dios lo hace millonario, avíseme para usar el dinero con sabiduría. Es que yo le ruego a Dios que nos meta esto. A mí me importa su vida, hermano, más que tengan una casota, un carrazo. Eso es importante. Es la verdad presente de Dios, que esta ha sido siempre, edificar el cuerpo de Cristo. Es más, yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Fuimos sacados de la ignorancia, gracias a Dios. Me desvelaba yo pensando en el edificio que íbamos a tener. De plano. Ahora, vamos al parque, no vamos al parque, pues. ¿En serio? Entonces, para ir cerrando esta mañana, para alegrarles el corazón, ¿verdad? Ya se alegran. Los colaboradores, vamos entendiendo poco a poco cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo nos edificamos mutuamente para crecer juntos. Y no se trata de conciertos, de canciones. Quiero que sepan lo que pienso, hermanos. Yo no conozco una canción de ningún ministro de alabanza que le haya cambiado la vida permanentemente a una persona. Escúchelo como lo digo. Permanentemente. Le cambió en el momento, le habló Dios, creo absolutamente. Y se lo voy a demostrar. Siglos los israelitas cantaron los salmos de David y no cambiaron. ¿Se conecta conmigo? La música del corazón del hombre conforme al corazón de Dios. Lo dije 2 veces porque me cuesta explicarlo. Lo cantaron. Are you with me, Aaron? Am I right? Siglos cantaron los salmos y no cambiaron. El Padre le dolió profundamente. No lo traumó, nunca va a estar traumado nuestro Padre, pero le dolió en su corazón. Se trata entonces de entender, de aprender, conocer cómo funciona esto del cuerpo de Cristo. ¿Qué necesita la gente ser edificada? No se trata de 1, 2, 3. Porque hemos tenido estadios llenos sin ciudades cambiadas. Tenemos mega iglesias y nada pasa. Cuando Dios nos cambia, cosas pasarán. En primer lugar, en nuestras casas. Se hizo una cultura para que tengan paz, cierro.
Se hizo una cultura de levantar colaboradores para el ministerio, pero no para el reino de Dios. Lo vamos a explicar despacio eso. A veces me dan ganas, todavía no lo he hecho, porque tengo dolor en el corazón. Y la gente, salgan de allí, salgan de allí, salgan. A nadie se lo he dicho, porque es mejor que oigan la voz de Dios. ¿Sabe cuál es la confianza? Que la palabra presente llegará a los oídos de quienes Dios ha predestinado para que oigan, sin hacer propaganda. Pablo es un ejemplo de eso. Llegó sin internet a decir: todo lo he cubierto. Todo lo he cubierto, dígale, todo lo he cubierto. Sos parte de la generación, papito lindo. Sos parte de la generación que verá a Jesús venir a esta tierra. Puestos en pie, por favor. Camilo. Le ponen audio a Camilo, por favor. Le quitar la voz. Linda la voz de Camilo, amén. Lo decimos con verdad y justicia. Padre, impártenos tu palabra. Somos colaboradores tuyos, que necesitamos ser entrenados, porque Cristo Jesús es nuestra plenitud, que lo llena todo, que lo llena todo. Señor, límpiame las tendencias que me alejan de tu reino, de terminar el ministerio y la carrera que nos has encomendado, que me has encomendado. Que seas nuestra plenitud, Señor. Que seas nuestro todo. Que no estimemos preciosa la vida para nosotros mismos. Que nuestra vida sea preciosa para ti y para otros. Quiere usted decirle a Dios con todo su corazón: que mi vida sea preciosa para ti y para otros. Levanta a los colaboradores, Señor. Levántanos, Dios. Levanta a nuestros niños, nuestros jóvenes, que colaboren con tu causa, tu causa, tu causa. Baba casi catomara. Tarocha tipacato. Marabasía catar. Urabaki catarocha. Que nos duela lo que te duele, Padre. Que invirtamos la vida para lo que fue diseñada. Que seamos fieles a tu diseño. Que seamos parte de tu templo
hechos con piedras vivas, santificadas en la verdad. Gracias, Padre, porque invertimos en vidas que son eternas, en personas que tienen eternidad contigo. Que sea nuestra plenitud. Eres mi plenitud. Que así sea, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, que la paz de Dios nos gobierne, mi amado, que no nos gobierne la angustia, la aflicción, el temor. nada deseo, Aunque tenemos temores, es real, pero que no nos gobiernen. Que la paz de Dios le gobierne, que no le gobierne la necesidad, la deuda, la enfermedad. Que le gobierne la paz de Dios, porque así puede usar la mente de Cristo y ver todo con los ojos de Jesús, las cosas, las personas, el tiempo. Bienaventurados los que escuchamos la palabra de Dios. Dichosos los oídos que oímos la palabra de Dios para obedecerla. Abrace a alguien que no sea su esposa o su esposa. Abrace a alguien de parte del Señor. Bendiga a alguien. Que la paz de Dios te gobierne esta semana, dígale. Que la paz de Dios te gobierne. mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.